Dice la Biblia, aquí lo tengo. Dice el apóstol Pedro en su carta, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Noten, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Bien, esto es lo que nos dice Dios a través de su palabra, que va a haber falsos maestros, que va a haber personas que van a meter herejías destructoras, y este es precisamente el aviso que nos da la palabra de Dios. ¿Cuál es el origen de la misa, hermanos? El origen de la misa no es bíblico, el origen de la misa no está en las escrituras, la misa no lo enseñaron los apóstoles, la misa no la enseñaron los que vinieron después de los apóstoles. La misa, como muchos de los dogmas y de la doctrina católica romana, es un desarrollo progresivo que la Iglesia Católica Romana posteriormente se inventó como una doctrina, como una enseñanza. Pero hay unas declaraciones del señor Rafael Díaz muy fuertes, porque estas son unas declaraciones muy fuertes, y yo quiero que quede claro que este tipo de contenido es un contenido apologético. ¿Para qué? Para tratar de que nuestros amigos católicos, que los amamos y los estimamos y los apreciamos, puedan abrir los ojos, puedan abrir los ojos y de verdad puedan venir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador de nuestras vidas. Estas declaraciones que da el señor Rafael Díaz son declaraciones muy fuertes. Y vean ustedes lo que dice el señor Rafael Díaz. Este tema. Es más, este tema, no voy a decir nombres, pero a 2 hermanos católicos les comenté sobre grabar este tema. Y me dijeron, no, es muy fuerte este tema. Ni siquiera ellos lo quisieron grabar conmigo. Les dije, está bien, no hay problema. Pero yo sí lo grabo, yo no tengo miedo de hablar. Pero les digo esto para que vean la seriedad. La seriedad de lo serio que es este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Voy a explicar muy bien todo para que al final no les quede ninguna duda y ya usted retiene lo que quiere y lo que no está en su derecho. No está obligado a creer lo que voy a exponer. Pero en fin, miren, prepárense, hermanos, porque este tema no es para todos, especialmente para la secta de los amorosos, estos católicos que solo quieren que les hables del amor de Dios. No ande diciendo que Dios castiga, no diga que la gente se va al infierno, todos nos vamos al cielo, Diosito es amor, todos nos vamos a ir al cielo. O sea, para esos catoliquillos corrientes, estos temas ni los vea, no va a dormir hoy en la noche. Aquí hablamos las cosas como son, al grano, directamente, sin miedo, porque esto se tiene que decir. Ahí están las palabras del señor Rafael Díaz, que dice que es un tema fuerte, y sí, porque sí da unas declaraciones muy fuertes de lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son esas declaraciones fuertes que dice el señor Rafael Díaz? Lo cual yo en cierto punto debo decirlo de manera pública, que el señor Rafael Díaz está equivocado, sí está equivocado. Está en el lugar incorrecto, sí está en el lugar incorrecto. Está donde no debe de estar, por supuesto que está en el lugar donde no debe de estar. Pero algo que yo sí le puedo admirar al señor Rafael Díaz y rescatar es que este señor sí tiene la valentía y sí tiene las agallas para denunciar lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica Romana. No sale con esa doble moral y tampoco sale con ese doble discurso de que la iglesia es una, católica, que la iglesia está unida, que la iglesia no la va a destruir los poderes del infierno, que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, como José Plasencia, ¿no? Que dice que esto, que el otro, que puro cuento chino, pero no dice absolutamente nada. Este señor que usted ve en pantalla sí tiene las agallas para denunciar lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Entonces, muchas veces, hermanos, Dios usa a otras personas, incluso a los impíos. Recordemos en los tiempos de Israel que Dios mismo usó al rey Ciro y le dio los recursos para que Nehemías y Esdras regresaran a Jerusalén y pudieran reconstruir los muros y reconstruir el rito judío. Entonces, Dios puede usar cualquier tipo de personas para que la gente pueda abrir los ojos y se pueda dar cuenta de la verdad, porque la verdad está en Cristo y la verdad está en la palabra de Dios. Como bien lo dice Rafael Díaz, hay católicos tibios, hay católicos de la secta de los amorosos, que Dios es amor, y eso es parte de la teología liberal de la Iglesia Católica Romana que hoy en día enseña. Por eso usted puede encontrar un Bergoglio diciendo que los de género no binario son hijos de Dios, que Dios esto, que Dios lo otro, y no habla de la ira, de la justicia, del castigo, de la disciplina, ni tampoco del juicio retributivo de parte de Dios. Pero vea usted las declaraciones que se van a hacer. Tapar el sol con un dedo. Tenemos gente mala dentro de la iglesia, miren. Noten ustedes, dice que no se puede tapar el sol con un dedo, y eso es cierto, eso es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia lo dice. Vea usted lo que dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Recordemos que Babilonia significa confusión. Aquel pueblo en la antigüedad que está en Génesis 11 o 12, no recuerdo, ese pueblo se le nombró Babilonia, o se llamaba Babilonia porque fueron confundidos y porque había confusión. Pero esta es la madre de la confusión. Por eso es Babilonia la madre de las rameras, la madre de la fornicación. Y fornicar espiritualmente delante de Dios es ir en pos de ídolos, en pos de dioses ajenos, ¿sí? Y deleitarse en esas abominaciones las cuales Dios aborrece. Dice la Biblia, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es más, este tema lo voy a poner y les voy a poner evidencias. Esta mujer, Bella Dot, pero a 2 hermanos católicos les comenté sobre grabar este tema y me dijeron no. Aquí está. Ellos han escuchado hablar de ella. Metido gente mala a la iglesia, se nos ha metido. Es increíble que a estas alturas los modernistas, adoradores de hombres, no lo quieran reconocer. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos. ¿Será cierto esto que dice el señor Rafael Díaz? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Por supuesto que sí. Dios bendiga a nuestro hermano Aquilino Hernández.
Gracias, mi hermano, por el superchat. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Y hay adoradores de hombres? Por supuesto que sí. Miren, el pontífice romano puede salir a decir cualquier cosa, que los ateos están en el cielo, que los de género no binario son hijos de Dios, puede decir que Jesús fracasó en la cruz, puede decir que nuestro Señor era alcahuete porque lo ha dicho ese señor, puede decir que no sabe por qué murió Cristo, puede decir que Jesús fracasó en la cruz, que el Señor tenía sangre pagana, cualquier cosa abominable puede decir, y siempre van a salir los adoradores de hombres a defender las blasfemias que se dicen en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pareciera ver, hermanos, pareciera ver que se adora más al hombre, al pontífice romano, que al propio Cristo. Y pareciera que se interesa más en defender la integridad de una persona que realmente lo que Cristo es en esencia y en naturaleza. Y en esta parte tiene razón el señor Rafael Díaz. Yo sinceramente en cierto punto le he guardado respeto y admiro a este hombre, aunque yo sé que está equivocado porque tiene la valentía y la gallardía, las agallas para hacer de manera pública lo que está diciendo. Podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos gente mala dentro de la iglesia. Miren, les voy a poner y les voy a poner evidencias. Esta mujer, Bella Dodd, muchos han escuchado hablar de ella. Si usted no ha escuchado hablar de ella, pues póngase a investigar quién es. Ella fue comunista, nació en Estados Unidos por allá en 1904, parece ser que murió en 1969. Bueno, esa mujer, Bella Dodd, dijo lo siguiente, atención. Bella Dodd dijo que tuvo a su cargo infiltrar más de 1,100 jóvenes en los seminarios católicos para que hicieran carrera en la estructura y llegaran a obispos y cardenales. Les estoy leyendo lo que Bella Dodd confesó, porque ella se convirtió. Era comunista, se convierte. Y entonces hace estas declaraciones. Entonces ella tenía un cargo, infiltrar más de 1,100 jóvenes en los seminarios católicos. Ahí está, hermanos. Y esto es precisamente lo que ahorita les voy a poner, porque hay mucho contenido del cual vamos a hablar el día de hoy. Esto es precisamente el punto, y esto es lo que habla el apóstol Juan, el texto bíblico que yo les leí hace un momento, donde dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahorita vamos a hablar de la misa, y 10 cuernos, pero quiero introducirlos en esto. Y a la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Hay una sentencia, hermanos, y hay un juicio sobre esta religión falsa, sobre esta religión pagana, sobre esta religión que es un sincretismo religioso. Entonces, el señor Rafael Díaz precisamente está siendo testigo y está denunciando de manera pública que la sentencia está llegando. Cuando el apóstol Juan escribe en Apocalipsis capítulo 18, nosotros vemos el juicio contra esa mujer. Dice que va a quedar desnuda, va a quedar descubierta, ¿sí? Que van a llorar los moradores de la tierra porque se ha enriquecido con los mercaderes de la tierra. Usted recuerde cuál es la institución o la religión con un estado propio, que es el estado, o se puede decir que es la religión más rica del mundo. Entonces el juicio y la sentencia sobre esta mujer va a llegar. Y vemos cómo los cuadros, cómo el rompecabezas se está armando, y vemos cómo eso se está argumentando, y todo eso está saliendo a la luz pública. Entonces lo que está diciendo el señor Rafael Díaz es una preparación del juicio y la sentencia que se le viene a esta religión falsa. Es un juicio y la sentencia que se le viene a esta mujer que va a ser sentenciada. Pero vean ustedes lo que sigue diciendo el señor Rafael Díaz. ¿Para qué? Para que hicieran carrera en la estructura y llegaran a obispos y cardenales. Y sigue diciendo, y declaró además en la década de 1950 que había tenido contacto con no menos de 4 cardenales que trabajaban para el Partido Comunista. ¡Wow! Escuchen, y cardenales. Y sigue diciendo, y declaró además en la década de 1950 que había tenido contacto con no menos de 4 cardenales
que trabajaban para el Partido Comunista. ¡Wow! Imagínense ustedes eso. Oh, todo lo que les estoy presentando hoy es serio. Es serio. Claro. Conoció al menos 4 cardenales que trabajaban para el Partido Comunista. Y también dice... Entonces, lo que dice el señor Rafael Díaz es a su apreciación, lo que él ha estudiado y ha vivido. Está diciendo que esta institución romana en el siglo pasado, ¿sí? Que es lo mismo que decía Carlos Moore, el filósofo católico, el pastor Carlos Moore, no, perdón, me equivoqué, donde decía que se habían infiltrado comunistas, se habían infiltrado masones dentro de la Iglesia Católica para reformar a la Iglesia Católica romana, que es lo que está diciendo el señor Rafael Díaz. Por eso vemos toda esa teología liberal dentro del catolicismo romano y por eso encontramos lo que es el liberalismo teológico dentro de la Iglesia Católica romana. Y todo esto sucede, hermanos, a raíz de que esto se tiene que cumplir. La sentencia sobre esta mujer tiene que llegar. La sentencia sobre esta mujer que se ha prostituido, que ha fornicado delante de los ojos de Dios, que se hace pasar por la novia de Dios, se hace pasar por esa novia limpia, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, pero no es la novia de Cristo, no es esa novia pura, esa novia virgen que no se ha contaminado, que no ha fornicado ante los reyes de la tierra y que no ha fornicado ante otros ídolos. Entonces vemos aquí que nos está marcando el señor Rafael Díaz, que es un video fuerte, y también nos está marcando lo que se ha infiltrado dentro de la Iglesia Católica Romana, que son comunistas y que son masones, que son los que están preparando y los que Dios está usando para la sentencia sobre esta mujer. Porque recordemos que los que gobiernan el mundo, los que tienen los controles del mundo, hablando humanamente, porque Dios es el que gobierna, Dios es el que tiene el control, pero Dios permite que ciertos gobiernos sean usados por Dios. ¿Para qué? Para que se revele el pecado del hombre. Hay un dicho que dice a un predicador que cada país se merece el gobierno que tiene. Entonces, lo que está diciendo Rafael Díaz es que estos socialistas, estos comunistas y estos masones se han infiltrado dentro de las arcas del Vaticano, y esto se va a cumplir, hermano, porque un día esta mujer va a ser traicionada, esta mujer le van a dar la espalda a los reyes, los gobiernos de la tierra. Vemos una herida mortal de muerte que le dieron en el siglo XIX, cuando separaron la iglesia del Estado y le quitaron las tierras pontificias, los estados pontificios, el derecho a cobro de impuestos, el derecho al cobro de diezmo obligatorio, y le quitaron esa institución religiosa para hacer la religión oficial de los estados pontificios, porque eso ya no sucede hoy en día. ¿Por qué? Por la Revolución Francesa. Esa herida de muerte que le dieron a esta mujer la dejó semi desprotegida. Pero ahora mucha gente, dice el señor Rafael Díaz, que se está infiltrando dentro de esta institución romana porque se tiene que cumplir lo que dice el Apocalipsis capítulo 18, que va a llegar el juicio sobre esta mujer, donde va a ser descubierta, donde va a ser exhibida, como cuando a una ramera la descubren, la desnudan y salen a la luz pública todas las noticias, toda la información, todo lo que encubría, todo lo que estaba encubierto, pero va a salir a la luz pública y va a quedar desnuda totalmente. Escuchen. ¿Por qué se infiltraron los comunistas? ¿Ok? Se introduciría un complejo de culpa desde adentro, etiquetando a la iglesia del pasado, o sea, la tradicional, etiquetando a la iglesia del pasado como opresiva, autoritaria, llena de prejuicios, responsable de las divisiones de los cuerpos religiosos a lo largo de los siglos, arrogante al pretender ser la única poseedora de la verdad. Ese es el propósito. Pero fíjense lo que termina diciendo. Esto era necesario para avergonzar a los líderes de la iglesia y lograr una apertura al mundo y una actitud más flexible hacia todas las religiones y filosofías. Díganme ustedes, ¿no les suena a algo? Claro. Entonces, hermanos, yo siento que no se han infiltrado, siempre han estado ahí, porque el catolicismo romano no es gobernado por Dios. En el catolicismo romano no está Dios, ¿sí? En el catolicismo romano no está Dios y no está Dios gobernando.
En el catolicismo romano gobierna un papa, que es un hombre que no es instruido por Dios. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia de todo lo que es el papado, el desarrollo, la Inquisición católica, las persecuciones, las muertes, todo lo que Roma ha hecho y todo lo que Roma es responsable como institución religiosa. No estoy culpando a una persona así, ni tampoco estoy culpando a los católicos laicos que no tienen parte ni suerte en lo que la Iglesia Católica ha hecho en el pasado, porque los responsables es la alta curia, la curia de la Iglesia Católica Romana. Entonces yo creo que no se han infiltrado, sino que siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Recordemos que los masones nacieron en responsabilidad con la Iglesia Católica Romana. Entonces Frank Masón y todas esas estructuras que tiene la Iglesia Católica, bueno, hay que investigar de dónde vienen, toda la arquitectura y todo lo arquitectónico que tiene el catolicismo romano. Entonces, lo que está diciendo el señor Rafael Díaz, que se infiltraron en el 1950, no, ya siempre han existido ahí. El punto es que ahora están saliendo a la luz pública. El punto es que ahora están saliendo a la palestra pública. El punto es que ahora están alumbrando, ¿sí?, esa oscuridad que llevan y que reflejan ante las naciones y ante los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, hermanos? Que la sentencia está llegando, las cosas se están acomodando, las profecías se están cumpliendo. Y eso es cierto. ¿Por qué creen que yo no soy ecuménico? Y lo digo una y otra vez y siempre lo voy a afirmar. Yo no soy ecuménico. Yo puedo ser amigo de un católico, puedo escuchar a un católico y yo se lo digo con toda propiedad delante de Dios, hermanos, que a mí me han llamado católicos que debaten para pedirme consejos. Me han llamado y me han dicho, Salvador, dice, yo sé que eres una persona seria, yo sé que has dado consejería en tu iglesia, yo sé que has trabajado en el ministerio y yo quiero pedirte un consejo. Claro, le dije, adelante, dímelo y si yo puedo, yo te ayudo, yo te apoyo y yo te puedo aconsejar. De verdad, hermanos, lo digo delante de Dios, que es verdad lo que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué está uno, hermanos? Para escuchar a las personas. Yo no odio a nadie, yo no aborrezco a nadie, yo no soy enemigo de nadie, yo los amo, los aprecio. Por eso les predicamos la verdad para que ellos abran los ojos. Entonces, porque hoy en día se ha hecho una campaña en mi contra como si yo fuese maquiavélico, como si yo fuese un Hitler de la apologética, como si yo fuese, no sé, un Marx, así un marxista, no sé, así se me ha catalogado. Y muchos católicos que no me conocen pueden tener esa imagen mía, pero déjenme decirle con el corazón en la mano que están equivocados. Están totalmente equivocados con lo que tienen, que esa persona, que es una persona la que se ha encargado de hacer esa campaña sucia y barata, está totalmente equivocado. Entonces, lo que dice el señor Rafael Díaz es cierto. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana hoy en día pretende tener un diálogo interreligioso con todas las religiones del mundo? Porque hoy en día la Iglesia Católica, me dijo a mí un católico, no estoy seguro, que habían quitado la excomunión de Martín Lutero, que habían metido una estatua de Martín Lutero a la Iglesia Católica para honrar a Martín Lutero como que él tenía razón. ¿Por qué en el Concilio Vaticano II tuvieron que participar obispos anglicanos? ¿Por qué el culto católico, la misa católica, quisieron hacerla y reformarla para que se pareciera más a un culto luterano o a un culto anglicano? Precisamente para simpatizar y tener comunión con estas otras denominaciones protestantes históricas. ¿Para qué? Para el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, recordemos que es lo que está orquestando Satanás para lo que sucede y para lo que viene hoy en día. Todos estos movimientos que nosotros encontramos, que empiezan con la L, con la G y terminan con la última letra, porque hasta eso está prohibido mencionarlos en este tipo de contenidos, vienen de ese punto y la Iglesia Católica es precursora de eso. En Alemania se está celebrando ese sínodo de la fraternidad, que es un desastre que tiene la Iglesia Católica Romana con respecto a lo que está sucediendo, porque ellos quieren quedar bien con el mundo. Entonces, todo este movimiento que sucede dentro de la Iglesia Católica es lo que está sucediendo, porque la Iglesia Católica siempre se va a poner del lado de la política, de lo que lo mejor le convenga, porque va a cuidar sus intereses, no va a cuidar la fe, no va a sobreguardar la fe, no le importa ni no le interesan los laicos, le interesan sus propios intereses, que es como Estado y como es una institución religiosa que gobierna sobre muchas aguas, sobre las naciones. Entonces, lo que está diciendo el señor Rafael Díaz, que se han infiltrado a mediados del siglo XX,
No, ya estaban adentro y siempre han existido adentro. Desde que el catolicismo romano se casó con el Estado romano, ahí podemos encontrar cómo esas tradiciones paganas se empezaron a introducir dentro del catolicismo romano y nació pues esa religión dogmática, esa institución religiosa, ese sincretismo y esa mezcla del paganismo con el cristianismo que hoy en día se le conoce como lo que es el catolicismo romano. Pero hay algo interesante de lo que está diciendo el señor Rafael Díaz que yo quiero que usted le ponga mucha atención, porque sobran 2 videos, pero el último video que vamos a poner es un video fuerte, de verdad, que son palabras del señor Rafael Díaz, y a mí causaron mucho impacto cuando los escuché. Autoritaria, llena de prejuicios, responsable de las divisiones de los cuerpos religiosos a lo largo de los siglos, arrogante al pretender ser la única poseedora de la verdad. Ese es el propósito. Pero fíjense lo que termina diciendo. Esto era necesario para avergonzar a los líderes de la iglesia y lograr una apertura al mundo y una actitud más flexible hacia todas las religiones y filosofías. Díganme ustedes, ¿no les suena a algo? El movimiento ecuménico. Por eso, hermanos, yo les voy a ser bien sincero. A mí no me gusta escuchar a artistas cristianos. Yo no escucho ni a Adrián Romero, ni a Marcos Witt, ni a Danilo Montero, ni rojo, ni blanco, ni verde. No escucho. De verdad no escucho no escucho ese tipo de... Hay una alabanza que escucho que se llama Gracia Sublime, de un grupo de Parral, Chihuahua, creo. Una preciosa alabanza. Muy selectiva la música que yo logro escuchar, pero sí escucho música del himnario Celebremos su Gloria. Pero no, ¿por qué? Porque todos esos artistas también son ecuménicos. Alex Campos, Jesús Adrián Romero, toda esa gente simpatiza con Roma para vender sus discos. Y esos son precisamente las pretensiones de la Iglesia Católica Romana, de lo que está diciendo Rafael Díaz. Ya no somos la institución como Guido Rojas. Guido Rojas, dentro de la ortodoxia católica romana, Guido Rojas es un liberal. Guido Rojas es un liberal. Guido Rojas es un modernista. Guido Rojas está muy impregnado de la teología liberal. ¿Por qué? Por esas pretensiones ecuménicas que tiene, esas pretensiones modernistas que tiene hoy en día. Y como Guido Rojas hay muchos. Por eso él dice que yo soy anticatólico. ¿Por qué? Porque yo no caigo en ese juego del diablo. ¿Por qué? Porque yo no caigo en ese juego del adversario. ¿Por qué? Porque muchos evangélicos no comulgamos con ese tipo de ideologías que no son bíblicas ni tampoco están apegadas a la Biblia, sacando de contexto cuando dice Pablo, cuando dice el Señor Jesús, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. El Señor Jesús nunca quiso decir que nos uniéramos a los paganos, a los impíos, a los inconversos, a los ateos, a los agnósticos, a los gnósticos. No, somos uno por la fe que nos une en Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir que yo amo a los católicos, respeto a los católicos. Existen católicos que me han hablado para pedirme algún consejo, que están pasando por una situación. Entonces, ese ogro que han tratado, ese marxismo que han tratado de hacer de mi figura, una persona que es la que se ha encargado de hacer, está totalmente equivocada y no lo va a lograr. Entonces, lo que dice el señor Rafael Díaz en cuanto a esta sentencia que se va a llegar y que se está preparando, por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Yo lo digo con toda propiedad y siempre lo he dicho, ahí me hicieron un video para refutar el dispensacionalismo. Yo soy dispensacionalista, yo fui educado en una fe dispensacional y he leído las 4 posturas que hay acerca de la escatología, que son muy complejas, pero no soy un dispensacional como Scofield o un dispensacional como Scofield, que Dios salvó a la gente en diferentes dispensaciones y de diferentes modos. No, yo creo que la salvación siempre ha sido por gracia y la justificación siempre ha sido por fe. Yo creo que el modo de la dispensación es la forma de leer la Biblia por dispensación y no de manera pactual, como lo creen algunos reformados, que también no desechamos los pactos, por supuesto que no me refiero a ello. Pero yo como dispensacional lo digo, y yo siempre lo he dicho, que para mí la mujer de Apocalipsis capítulo 18 es Roma. Entonces, esta Roma que nosotros vemos que va a ser sentenciada, vemos que todo esto que está sucediendo, porque esto, hermanos, si esto se hubiera hecho en la época medieval, en los tiempos de Bonifacio VIII, de Inocencio III,
en los tiempos de, no sé, de Rodrigo Borgia, este hombre le hubieran volado, pero lo hubieran mutilado cada uno de sus órganos. ¿Por qué? Porque eso no era permitido. Pero hoy en día, como el catolicismo romano es ecuménico y se está preparando, porque es el brazo orquestado por Satanás para preparar ese nuevo orden mundial, para unir a todas las religiones del mundo, para que haya un gobierno, para que haya una moneda, para que todo esto se mueva y se esté preparado el nuevo panorama que vamos a encontrar con esta nueva... Ustedes se dan cuenta la depravación que hay en el mundo. No hablemos de guerras, no hablemos de lo que sucede en las guerras, porque ahorita las guerras no suceden como antes, ahorita las guerras son biológicas. Y ahorita lo que está sucediendo es precisamente esa perversidad inmoral que están adoctrinando al mundo para que eso se vea algo normal. ¿Quién está participando de todo eso? La Iglesia Católica Romana. Por eso ustedes ven a un Bergoglio que es liberal, que es modernista, que simpatiza con todo ese tipo de personas. Y muchos católicos, que yo eso sí le voy a rescatar a los católicos y se los voy a reconocer de manera pública, que no están de acuerdo y que todavía guardan esa decencia, esa moral bíblica, que están en contra del matrimonio homosexual, que están en contra del matrimonio igualitario, que están en contra de todo ese tipo de cosas. Yo se los rescato y se los reconozco y se los aplaudo, de verdad, porque esas cosas se tienen que reconocer. Entonces, lo que dice el señor Rafael Díaz, porque ahorita el señor Rafael Díaz va a dar unas declaraciones bastante fuertes, y yo quiero que usted le ponga atención. Pues ahora resulta que todas las religiones llevan a Dios. Ahora resulta que tiene una casa abrahámica y en un mismo lugar una supuesta iglesia católica dedicada a San Francisco de Asís. Y también una mezquita y una sinagoga. Y muy pronto van a agregar hinduismo. Escuche, escuche lo que dice el señor Rafael Díaz. Ahora resulta que tiene una casa abrahámica. Buena a algo eso. Ahora resulta que todas las religiones llevan a Dios. Ahora resulta que tiene una casa abrahámica y en un mismo lugar una supuesta iglesia católica dedicada a San Francisco de Asís. Y también una mezquita y una sinagoga. Y muy pronto van a agregar hinduismo, budismo, porque hay que llevarnos bien. Todos los caminos llevan a Dios. Resulta que todas las religiones llevan a Dios. Ahora resulta que tiene una casa abrahámica y en un mismo lugar una supuesta iglesia católica dedicada a San Francisco de Asís. Y también una mezquita y una sinagoga. Y muy pronto van a agregar hinduismo, budismo, porque hay que llevarnos bien. Todos los caminos llevan a Dios. Ahora resulta, Padre Gabriel Amorth, uno de los exorcistas más grandes que hemos tenido, él en una ocasión dijo lo siguiente: en el Vaticano hay sectas satánicas. Escuche, yo quiero que usted ponga atención a lo que se dice aquí. Les quiero poner también en pantalla Padre Gabriel Amorth. ¿Quién no conoce al Padre Gabriel Amorth? Si usted es católico practicante, no conoce al Padre Gabriel Amorth, pues le debería de dar vergüenza. Padre Gabriel Amorth, uno de los exorcistas más grandes que hemos tenido. Él en una ocasión dijo lo siguiente: en el Vaticano hay sectas satánicas. Él en una ocasión dijo lo siguiente: en el Vaticano hay sectas satánicas. O sea, él en una ocasión dijo lo siguiente: en el Vaticano hay sectas satánicas. O sea, hay sectas satánicas. No se ven, pero están allí. Él en una ocasión dijo lo siguiente: en el Vaticano hay sectas satánicas. Imagínense, hermanos, y de verdad que no quiero ser duro hoy en día con los católicos, no quiero ser tan duro porque yo sé que es un tema delicado y es un tema fuerte, pero sí yo le invito al pueblo católico que reflexione. Yo le hago un llamado con el corazón en la mano a los católicos que reflexionen y de verdad, ¿dónde están parados? De verdad, ¿dónde están metidos? ¿Y de verdad usted cree que Jesucristo está en ese lugar? Y se lo digo de verdad con el corazón en la mano, de que usted tiene que reflexionar. Y como yo se lo dije anteriormente en mi último video, que usted cuando ore a Dios, ore directamente al Padre, y tal y como lo dice el Señor Jesús: cuando oréis, oréis así: Padre vuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces el Señor Jesucristo dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré.
Entonces usted necesita ponerse de rodillas delante de Dios y pedirle al Padre que le dé entendimiento, que le dé discernimiento, que si usted está sesgado, que si usted está ciego espiritualmente, le quite esa ceguera, le quite ese sesgo, le quite ese prejuicio por la iglesia evangélica, pero que en verdad el único que puede hacer esa obra en el corazón de piedra, en el hombre, es el Espíritu Santo. De verdad que no quiero ser duro, ni tampoco quiero herir sus sentimientos, ni tampoco quiero herirle o con atacar su religión. Yo lo único que pretendo es que usted reflexione y que usted vea dónde está metido, que usted vea dónde está parado, que usted vea cuál es el destino que le lleva a esta institución y qué es lo que lo espera. Entonces, lo que está diciendo el señor Rafael Díaz, y yo les decía hace un momento, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos dice, hermanos, Apocalipsis 17:2 dice, los reyes de la tierra están con ella. Todos los reyes de la tierra reciben al líder de la institución religiosa como un rey representante de Dios en la tierra. Dice, ningún otro líder o institución religiosa como este mismo. Y aquí podemos encontrar precisamente que este líder religioso es el encargado y es el orquestado para que todo esto se lleve a cabo. Entonces, lo que dice el señor Rafael Díaz, hermanos, es algo fuerte. Yo sé que es fuerte para los católicos, pero es necesario que ellos entiendan y vean lo que está sucediendo. Okay. Si tienen niños, tápeles las orejas, porque esto sí es fuerte. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martin. Atención, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Escuche, le dije que esto era algo fuerte y yo quiero que le ponga atención a estas palabras. Fuerte, hermanos, ¿ok? Si tienen niños, tápeles las orejas, porque esto sí es fuerte. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martin. Atención, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema. Estas son las palabras y yo les advertí que eran palabras fuertes las cuales están diciendo, porque el padre Gabriel Amorth, pues le debería de dar vergüenza. Él en una ocasión dijo lo siguiente: en el Vaticano hay sectas satánicas. O sea, hay sectas satánicas. No se ven, pero están allí. Los papas, al fuerte, hermanos, ¿ok? Si tienen niños, tápeles las orejas, porque esto sí es fuerte. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martin. Atención, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. La entronización de Satanás. Y esas no son declaraciones de Salvador Barragán. Estas no son declaraciones que yo estoy haciendo de manera pública. Esto está en redes sociales y esta información es pública. Entonces, porque luego se dice ahí el anticatólico de Barragán, y Barragán es un anticatólico. No, lo está diciendo un católico. Un católico lo está diciendo, y si lo está diciendo es por algo. Entonces, de verdad usted reflexione, si se llevó un culto, si se llevó un rito de esta magnitud, donde dice Rafael Díaz, la entronización de Satanás en el Vaticano. Yo le pregunto, ¿usted cree que ahí está Dios? ¿Usted cree que está en el lugar correcto? ¿De verdad usted cree que allí hay salvación? ¿De verdad usted cree que ahí está el Espíritu Santo? ¿De verdad usted cree que ahí está Jesucristo? Uy, mi hermano Clemente Alejo, qué bueno que lo veo. Le estaba diciendo hoy a mi esposa, estoy preocupado por el hermano Alejo, porque tengo días llamándole y no me responde. Hermano Alejo, le mando un fuerte abrazo y de verdad que me da un gusto poderlo leer y que está bien. Dios lo bendiga grandemente a mi hermano Clemente Alejo, porque iba a tener una intervención de cirugía. Pues qué gusto me da verlo aquí al hermano Alejo. Dios me lo bendiga. Entonces, de verdad, queridos hermanos evangélicos y nuestros apreciados amigos católicos, ¿usted cree que puede estar donde está Dios, puede estar Satanás?
¿Usted cree que en la casa de Dios puede estar el diablo? ¿Usted cree que donde hay una entronización de Satanás puede estar Dios? ¿Usted cree que donde hay una misa, vean ustedes, yo no se lo voy a decir yo, deje que lo diga. Fuerte, hermanos, ¿ok? Si tienen niños, tápeles las orejas, porque esto sí es fuerte. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martin. Atención, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema de los papas, al subrayar que en esa misa negra, sí, porque se celebró una misa negra en el Vaticano. Escuche, si se celebra una misa negra, si se celebra un culto satánico, una entronización al diablo, ¿usted cree que ahí puede estar Dios? La Biblia nos dice, y la Biblia es muy clara, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo por sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Esto es lo que dice. Vayan a ver el video que tengo de la misa negra. Bueno, miren nada más. Por eso sé que esto es verdad de los papas. Al subrayar que en esa misa negra, sí, porque se celebró una misa negra en el Vaticano. Vayan a ver el video que tengo de la misa negra. Bueno, miren nada. Se celebró una misa negra en el Vaticano. Entonces, ¿cuál es el origen de la misa? La misa no es de origen cristiano, la misa no es de origen bíblico, la misa, hermanos, viene de origen pagano. Miren, dice, concluido el sermón, el diácono les intimaba a que se retirasen despidiéndolos con las palabras itis missa est, solemne despedida de ellos que no hacía referencia a la ceremonia que seguía. Pero con el transcurso de los tiempos, estas palabras empezaron a contraer en una sola misa, y la Eucaristía que seguía fue llamada desde entonces misa. Eso también es de origen pagano. En la obra por la cual Apuleyo, filósofo platónico del segundo siglo, se hizo muy conocido, titulada De Asimo Eureo, el asno de oro. Es una obra pagana, pero de aquí se saca esta información de dónde viene la palabra misa. Viene de los paganos y viene de una religión pagana. Leemos que a imitación de una antigua ceremonia de los griegos, cuando se concluía el culto de Isis, el pueblo era despedido con dos palabras griegas que significaban haberse terminado. Los paganos romanos, o sea, no los católicos, los otros paganos romanos, se concluían sus devociones, despedían al pueblo con las palabras iti missio et. Esto por corrupción pasó a misa, y lo dice Polídoro Vergil, dice, cuando la misa se ha concluido, el diácono, volviéndose hacia el pueblo, dice, cuando la misa católica se empieza a celebrar en latín, que se hace el idioma oficial del catolicismo romano, dice Polídoro Vergil, que si no mal recuerdo, creo que él fue del siglo, puede estar equivocado, del siglo XVI, que da una explicación de lo que es la misa. Dice, cuando la misa se ha concluido, el diácono, volviéndose hacia el pueblo, dice, ite missa et, cuyas palabras están tomadas de los ritos de los paganos y significan que el auditorio puede retirarse. Se usaba en los sacrificios de Isis, en los que cuando las ceremonias era, o sea, esto no lo dice el autor o sea, el católico Polidoro, sino esto ya es la conclusión de lo que el autor del libro está diciendo acerca de lo que es la misa, el origen de la misa. Entonces, lo que dice el señor Rafael Díaz de la misa satánica, de la misa negra, la misa siempre ha sido negra, la misa siempre ha sido anticristiana, la misa siempre ha sido de origen pagano. ¿Por qué? Dice, se usaba en los sacrificios de Isis, en los que cuando las ceremonias eran debida y completamente concluidas, el ministro de la religión debía dar una amonestación o una seña que era llegada la hora en que podían retirarse legalmente. Y de esto se originó la costumbre de cantar ite missa est, como cierta señal de que el culto estaba concluido.
Entonces, estas palabras de misa era una palabra que se usaba en el culto de los romanos paganos, en el culto de los griegos, y era un culto satánico y era un culto diabólico que usaban la palabra misa, que es la palabra ite misa est, que es que la gente se puede despedir y el culto está terminado, que se hacía a la diosa Isis y también se hacía dentro de los romanos paganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede es que la Iglesia Católica siempre lo encubrió. La Iglesia Católica nunca le explicó a los seguidores, que son los católicos laicos, los cuales yo los amo y los aprecio, y por eso les predicamos a Cristo y les predicamos la verdad, porque a eso fuimos mandados, a predicar el evangelio. Entonces, esto es lo que la Iglesia Católica siempre les ha ocultado y nunca les ha dicho, porque el trasfondo histórico de la palabra misa y del sacrificio eucarístico por los pecados de los vivos y de los muertos no es de origen cristiano, no es de origen bíblico. Y si no es de origen cristiano y no es de origen divino y no es de origen bíblico, ¿de dónde es? ¿De dónde proviene? Bueno, esto proviene de los paganos, y los paganos sabemos que rendían sacrificios, rendían ofrendas, y todas estas palabras paganas eran usadas dentro de los paganos. De ahí es, por eso yo siempre he dicho con toda propiedad y toda responsabilidad que el catolicismo romano es un sincretismo religioso, el cual nació a raíz de un casamiento de la iglesia con el Estado en los tiempos de Teodosio a finales del siglo IV. Y vean ustedes, hermanos. Por eso sé que esto es verdadero. Miren nada más qué coincidencia. En esa misa negra fue consagrado a Satanás el sacerdote que habrá de ser el último papa. Entre paréntesis, por eso sé que esto es verdadero. Miren nada más qué coincidencia. En esa misa negra fue consagrado a Satanás el sacerdote que habrá de ser el último papa. Entre paréntesis, antipapa. Coincidiendo con Pedro Romano. ¡Wow! Esto sí que es una bomba. O sea que esta información que me viene de Roma, por eso sé que esto es verdadero. Miren nada más qué coincidencia. En esa misa negra fue consagrado a Satanás el sacerdote que habrá de ser el último papa. Entre paréntesis, antipapa. Coincidiendo con Pedro Romano. ¡Wow! Esto sí que es una bomba. O sea que esta información que me viene de Roma está diciendo que en esa misa negra que sabemos que se celebró, en esa misa negra se consagró a Satanás el sacerdote que habrá de ser el último papa. O sea, antipapa, no será verdaderamente un papa. En esa misa negra. Y acabo de grabar ese video de la misa negra hace como un mes. Pero esto yo no lo sabía sobre la misa negra. Que ahí se consagró a un sacerdote, seguro que joven, claro que sí, en ese tiempo. Y ese sacerdote sería pues, el falso profeta, el que ya está dentro de la jerarquía, esperando su momento, que ya viene muy pronto. No sé. Y miren, no, y se pone más fuerte, atención. En efecto, en su libro Casa azotada por el viento, Malachi Martin, sacerdote irlandés jesuita, gran teólogo, exorcista por 30 años y experto en Iglesia Católica, secretario del cardenal Bea y consultor de varios papas, dio a conocer, oigan esto, dio a conocer que apenas electo Paulo VI se llevó a cabo el 29 de junio de 1963, repito esa fecha, 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico. Escuchen, yo les dije que era un video fuerte y son declaraciones fuertes del señor Rafael Díaz. 29 de junio de 1963, repito esa fecha, 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico
el 29 de junio de 1963, repito esa fecha, 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico en el que se entronizó a Satanás y en el que participaron varios cardenales y obispos. Estas son pues las declaraciones que nos da el señor Rafael Díaz. Y yo vuelvo a preguntarle a nuestros amigos católicos, ¿de verdad ustedes creen que ahí está Dios? ¿De verdad ustedes creen que sacerdotes consagrados a Satanás, sacerdotes participando de rituales diabólicos, participando de misas negras, participando de todos estos rituales que son totalmente antibíblicos, usted cree que el pan pueda transformarse en Dios? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está en ese lugar? ¿Usted cree que hay salvación en ese lugar? Por algo dice el Señor en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que va a recibir ella. Salid de ella, pueblo mío. Nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nuestro Señor dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Dice el Antiguo Testamento, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dijo el apóstol Pablo, mientras hay vida, hay esperanza. Vengan a los pies de Cristo. Y de verdad pidan el entendimiento a Dios, que Dios les abra el entendimiento y que sea nuestro Dios el que obre en ese corazón de piedra, en ese corazón duro, y que sea el Espíritu Santo el que haga ese poder, ese milagro sobrenatural en el corazón de ustedes. Entonces, yo les decía hace un momento que Dios muchas veces usa a los paganos, Dios usa a los impíos para Dios glorificarse en ellos. Lo vemos como el rey Ciro fue usado por Dios y mandó esa encomienda a Esdras y a Nehemías y les da los recursos que necesitaban para reconstruir los muros de Jerusalén. Y Dios usó también a ese tipo de personas. Dios usó a Nabucodonosor también para Dios gloriarse sobre Nabucodonosor. Tanto así que Nabucodonosor quedó totalmente desquiciado, comía pasto como las bestias y terminó reconociendo a Dios. Entonces, no esperemos a que llegue esa parte de nuestro Dios, sino que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, es el llamado de parte de Dios. Ese es el llamado de parte de Dios y eso es lo que nosotros fuimos llamados a predicar la palabra de Dios y a predicar el evangelio de Dios. Cuando Pablo llega al Areópago, Pablo no les dice hermanos a los del Areópago. Pablo no les dice todos somos hijos de Dios. Pablo no les dice yo voy a respetar su religión y ustedes sigan en el paganismo, sigan hundidos en el satanismo, sigan hundidos en todo ese tipo de cosas, que al cabo Dios ama a todo el mundo, Dios perdona a todo el mundo y no pase nada. El estilo de vida que lleves, la religión que profeses, la fe que vayas a ejercer, no pasa absolutamente nada. Pablo no. Pablo llegó y Pablo les dijo, yo vengo a predicarles al Dios no conocido. Y el Dios no conocido, el Dios bíblico, no es un Dios que se transforma en pan. No es un Dios que está crucificado en una cruz. Es un Dios que resucitó, es un Salvador que la muerte no lo pudo contener. Un Dios que se ha sentado a la diestra del Padre y que resucitó con el poder del Espíritu Santo y ascendió al cielo, y ahora tenemos acceso ante el trono de la gracia y podemos entrar confiadamente y salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Ese es el Redentor de la Biblia y ese es el Salvador de la palabra de Dios, que nos dice la palabra de Dios. Y como dice ese hermoso coro, ese es el Cristo que yo predico, ese es el Cristo que yo le canto. Y ese es el Cristo que no nos cansamos de anunciar. Entonces, en ese lugar no está Dios. Y de verdad se los digo con amor y se los digo con respeto. No está Dios en ese lugar. No está Jesús en ese lugar. Ahí no está la paz de Dios. Allí no está la paz de Cristo. Jesucristo habita hoy en día. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no necesitamos ir a Jerusalén a adorar. Ya no necesitamos ir a Jerusalén y que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo para que esté la presencia de Dios. Ahora nosotros somos ese templo. ¿Por qué?
porque la muerte no pudo contener a Cristo. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Dice Pablo. Entonces, gracias al Cordero que resucitó de entre los muertos con poder y con gloria, que ascendió al cielo y que se sentó a la diestra del Padre, y que hoy en día es mediador de un nuevo pacto, que ese pacto fue sellado con su sangre en la cruz, y hoy tenemos acceso ante el trono de la gracia, como dice Hebreos, y podemos entrar libremente al lugar santísimo, y tenemos esa libertad para ir al Padre por el único camino que hay, que se llama Jesucristo. Ese es el Cristo que predicamos, ese es el Redentor que predicamos y que enseñamos. Nosotros no predicamos papas, no predicamos vírgenes, no predicamos sedes, no predicamos cátedras, no predicamos Pedros, no predicamos Bergoglios, predicamos a Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo y solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Necesitamos a Cristo, no necesitamos el pan, no necesitamos el vino, no necesitamos un cura, no necesitamos un papa, necesitamos al Hijo de Dios en nuestro corazón. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. El Señor Jesucristo le dijo a Marta, le dijo a María, las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor Jesús hace una pregunta a esta mujer y le dice, ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, amigo católico, ¿crees esto? ¿Crees que Cristo es la resurrección y la vida? Que aunque estés muerto, vivirás. Porque esa es la esperanza, dijo Pablo. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Y poderoso es el Señor que guardará mi depósito hasta el día final. Porque el que empezó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es ese Dios que nosotros confiamos, el Dios de la Biblia, el Redentor eterno de la Biblia, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores, y es el Verbo hecho carne. Entonces, en ese lugar no está Dios, en ese lugar no hay salvación, en ese lugar no está Cristo, en ese lugar no está Dios. Necesitas venir a los pies de Cristo, necesitas pedirle entendimiento y discernimiento a Dios para que Dios te haga entender y quite ese corazón duro, ese corazón de piedra, porque la palabra de Dios es como un martillo que quebrante ese corazón de piedra, lo está quebrantando y lo está quebrantando. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vea usted lo que viene, porque lo que viene es fuerte, de verdad que es fuerte. Yo me quedé muy sorprendido. Pocas veces, yo tengo muchos años en la apologética, tengo muchos años defendiendo la fe, y yo he visto muchas cosas, pero cuando yo vi a esta persona, que es Rafael Díaz, que es una persona seria, es una persona responsable, que habla con propiedad, y de las pruebas que él está dando, yo me quedé sorprendido cuando empezó a hablar de estos tipos de rituales que se hacían dentro de la Iglesia Católica. Libro, Casa azotada por el viento. Malachi Martin, sacerdote irlandés jesuita, gran teólogo, exorcista por 30 años y experto en Iglesia Católica, secretario del cardenal Bea y consultor de varios papas, dio a conocer, oigan esto, dio a conocer que apenas electo Paulo VI se llevó a cabo el 29 de junio de 1963, repito esa fecha, 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico en el que se entronizó a Satanás y en el que participaron varios cardenales y obispos. Wow. No, pero miren, si usted cree que ahí termina todo, no termina ahí todo. Porque aquí viene la parte de Estados Unidos. Quizá muchos ya saben a lo que me refiero. Y aquí sí les pido que por favor, si tienen niños, tápeles las orejas. Porque esto es bien fuerte lo que voy a decir. Se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente. O sea, dos rituales a la misma vez. ¿Ok? En el Vaticano y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur.
Una parroquia. Quizá muchos ya saben a lo que me refiero. Y aquí sí les pido que por favor, si tienen niños, tápeles las orejas. Porque esto es bien fuerte lo que voy a decir. Se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente. O sea, dos rituales a la misma vez. ¿Ok? En el Vaticano y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur. Una parroquia aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Charleston, en el estado de Carolina del Sur. Pero escuchen esto. ¿Qué sucedió en Carolina del Sur? Atención. Que fue sangriento. ¿Ok? Y lo voy a volver a leer para que no se vayan a confundir. Se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente. En el Vaticano y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur. Que fue sangriento. Los dos intercomunicados telefónicamente. Repito eso, los dos intercomunicados telefónicamente. Desde el Vaticano hasta Carolina del Sur. Según Malachi Martin, el ritual en Charleston, Carolina del Sur, oigan esto, incluyó la violencia sexual contra un niño. Voy a brincar esta parte porque no nos vayan a censurar con esto. Pero lo que dice es que hubo un ritual contra una persona que no se debería hacer. A partir de esa misa negra simultánea, comenzó a difundirse el abuso sexual de menores. También me lo voy a tener que brincar, hermanos. De actos homosexuales y satánicos entre miembros del clero. Díganme ustedes si esto no es cierto e investiguen las estadísticas. Porque qué casualidad, al buen entendedor pocas palabras. Al buen entendedor pocas palabras. Entonces, el 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico se celebró en el que se entronizó a Satanás. El 9 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico se celebró en el que se entronizó a Satanás y en el que participaron varios cardenales y obispos. Y sigue diciendo, atención, según Malachi Martin, se estaba cumpliendo, miren esto es impactante, esto yo no lo sabía. Según Malachi Martin, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo. Así lo escucharon bien. Escuchen. Entonces, como yo siempre se los he dicho, hermanos, la iglesia tradicional, la institución religiosa, es usada por el diablo, es usada por Satanás y siempre lo ha sido usada por Satanás. ¿Es penoso? Sí, es penoso, por supuesto que sí. A ver, déjeme ver si puedo arreglar mi autofocus. Ya se oscureció la cámara. Es que ya esta camarita ya en cualquier ratito va a fallar, hermanos. A ver si puedo. No se puede. Entonces, cuando Rafael Díaz da este tipo de declaraciones de cómo han consagrado al diablo en el Vaticano, vienen cosas más fuertes, hermanos. De verdad que es hasta el final del video, porque se vienen cosas más fuertes que da Rafael Díaz con respecto a lo que está sucediendo y que ya está saliendo a la luz pública, todo este tipo de cosas que la verdad yo no sé qué más les puedo decir. Por una parte, me da un poco de tristeza a los católicos. Vea usted lo que dice la Biblia, hermanos.
Dice la palabra de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, y prepararle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha bebido en deleites. Tanto darle tormento de llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina. ¿Cuál es la institución que dice que tiene la cátedra de Pedro, que no hay poder que pueda destruirla, que tienen sucesión apostólica, que tienen una cátedra, que tienen llaves, que tienen riquezas, que tienen historia, que han asesinado personas con la Inquisición? Bueno, aquí dice la Biblia: y yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, porque tiene la protección de los gobiernos del mundo, y no veré llanto, porque se siente protegida, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, el que juzga. Y dice la Biblia: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han bebido en deleites, y llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura y de seda. Entonces, hermanos, la Biblia dice claramente que va a venir una sentencia sobre una mujer, que va a venir una sentencia sobre una mujer, la cual se hace pasar por la novia de Cristo, pero no es la novia de Cristo, sino que es una sentencia en la cual va a llegar del satanismo. En primer lugar, drogado y abusado, y posteriormente sacrificado. A partir de esa misa negra simultánea comenzó a difundirse el abuso sexual. Tengo que adelantar esto, permítanme. Esto no es cierto, investiguen las estadísticas. Porque qué casualidad, al buen entendedor pocas palabras. Al buen entendedor pocas palabras. Entonces, el 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico se celebró en el que se entronizó a Satanás y en el que participaron varios cardenales y obispos. Y sigue diciendo, atención, según Malachi Martin, se estaba cumpliendo, miren esto es impactante, esto yo no lo sé. Ahí está, hermanos, yo les dije que esto era fuerte, y amigos católicos, yo sé que eso es fuerte para ustedes, pero Dios permita que Dios les abra el entendimiento, en serio. Ese es mi deseo y esa es mi oración por ustedes. Yo no quiero que ustedes se hagan bautistas, yo no quiero que ustedes se hagan reformados, que se hagan calvinistas, que se hagan arminianos, que se hagan pentecostales. Yo quiero que de verdad se hagan cristianos, que se hagan cristianos, y que sea el poder del Espíritu Santo el cual los convenza de juicio, de justicia y de pecado, y que realmente se refleje Cristo en su corazón, porque ese es precisamente el amor al prójimo. El amor al prójimo es cuando nosotros les predicamos el evangelio. Y de verdad que estoy un poco sensible, hermanos, estoy un poco anonadado, se los digo de verdad, con este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto lo que se mueve detrás del catolicismo romano. Nosotros que tenemos años haciendo apologética, vemos lo que ha sucedido, el modernismo, el progresismo, la globalización,
cómo esa ala liberal ha contaminado el cristianismo, cómo la Iglesia Católica ha sido usada por el adversario de Dios para catapultar ese modernismo, ese liberalismo teológico, todas esas ideas que van en contra de la moralidad cristiana, y ellos han sido usados para eso. Entonces, pero que yo lo escuche de un católico, que yo lo escuche de un personaje, de una figura pública, entonces es solamente el Espíritu de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer, iglesia, es orar por ellos. Orar por ellos. Yo sé que a veces nos pasamos de la raya, a veces somos duros, a veces somos enérgicos, pero de verdad que en esta noche yo estoy conmovido, en esta noche yo estoy anonadado por las declaraciones que estoy escuchando, que yo ruego a Dios de rodillas para que Dios les abra el entendimiento, porque el juicio sobre esta mujer va a llegar. El juicio sobre esta mujer va a llegar. Por eso dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. Si nuestro Dios Todopoderoso se expresa de esa manera, salid de ella, pueblo mío, es porque Dios tiene pueblo en ese lugar. Y Dios quiere rescatar a esas personas de ese lugar. Escuche la voz de Jehová mientras pueda ser hallado. Escuche la voz del Eterno, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabía. Según Malachi Martin, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo. Así lo escucharon bien, del satanismo. Pero miren, voy a volver a leer. Según Malachi Martin, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano. Oigan, cuando un papa tomara el nombre de Peter. Según Malachi Martin, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano. Oigan, cuando un papa tomara el nombre de Paulo. Esto yo no lo sabía y posiblemente quiero creer que el 99% de ustedes que me están viendo no lo sabían. No. Mucho. ¿Saben por qué mencionan al padre Fortea? Porque el padre Fortea dijo lo siguiente, al cual yo pues respeto mucho. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero lo respeto mucho. ¿Saben por qué mencionan al padre Fortea? Porque el padre Fortea dijo lo siguiente, a las palabras del padre Amor. Atención, recuerden, el padre Amor dijo, en el Vaticano hay sectas satánicas. No se ven, pero están allí. Entonces, el padre José Antonio Fortea dijo lo siguiente, el padre Amor ha ido mucho más allá de la evidencia al afirmar que Satanás se había infiltrado en los corredores del Vaticano, allá de la evidencia. Al afirmar que Satanás se había infiltrado en los corredores del Vaticano. No, y también dijo lo siguiente, los cardenales pueden ser mejores o peores, pero todos tienen intenciones rectas y buscan la gloria de Dios. Miren, con todo el respeto que se merece el padre Fortea, hoy se está tragando sus palabras. Porque eso que dice al final, pero todos tienen intenciones rectas y buscan la gloria de Dios. Mentira, tenemos el ejemplo de los obispos en Alemania. No solo obispos, cardenales. Ustedes díganme, ¿todos tienen intenciones rectas? ¿Todos buscan la gloria de Dios? Han llegado al extremo de querer cambiar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Todo para qué? Para tener contento a los homosexuales. Quieren cambiar la moral de la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que el padre José Antonio Fortea venga a decir que todos los cardenales tienen intenciones rectas y buscan la gloria de Dios? Mentira. Y aparte de eso, lo digo con mucho respeto, desde que el padre José Antonio Fortea salió a defender el piquete venenoso que se pusieron las cabras de China, perdió toda credibilidad. Mucha gente lo dejó de escuchar y con justa razón. Si eres un gran exorcista y toda la onda acá, ¿cómo es posible que no tengas el discernimiento para darte cuenta de que ese piquete diabólico? Ese Rafael Díaz. ¿Qué puedo decir yo, hermanos? ¿Qué puedo decir con estas declaraciones de Rafael Díaz? Lo único que le puedo decir a nuestros amigos católicos, lo que dice Dios a través de su palabra. Y nuestro Dios dice esto, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que va a recibir ella.
La misa es de origen pagano y la misa siempre ha sido de origen que va en contra de la palabra de Dios. No es de origen cristiano. La palabra misa la usaban los paganos y la palabra misa la adoptó la Iglesia Católica Romana de los paganos. ¿Satanás se infiltró en los corredores del Vaticano? Yo pienso que no. Yo pienso que Satanás siempre ha vivido en los corredores del Vaticano. Yo siento que Satanás siempre se ha sentado en ese trono. Yo siento que el diablo siempre ha gobernado ese lugar, porque solo una mente no cristiana puede pensar en asesinar personas que no comulgan con su fe. Decir que el Papa es de primera necesidad para la salvación de los hombres. Decir que si no perteneces a esa institución dogmática no eres salvo. Decir que el Papa cuando pisa la tierra es el mismo Dios pisando a través del Papa. Decir que el sumo pontífice es el puente para ir al Padre. Decir que el sumo pontífice es el Santo Padre en la tierra. Entonces yo no siento que el diablo se infiltró en los corredores de Roma, que se infiltró en los corredores del Vaticano. Yo pienso que desde que esa religión fue fundada y salió de las entrañas del diablo, siempre Satanás ha estado infiltrado en los pensamientos, en el desarrollo progresivo y en todo lo que nosotros venimos viendo, que en este siglo XXI nosotros podemos encontrar ese tipo de declaraciones, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado y no hay nada que no salga a la luz pública. Esto es el principio. Esto es el principio. Y yo les digo una cosa, que así fue cuando inició Martín Lutero. Martín Lutero, cuando protestó en contra de la Iglesia Católica, nunca trató de hacer una nueva religión, sino él quiso que la Iglesia Católica regresara a los principios bíblicos, regresara a los principios cristianos. Y lo excomulgaron y por eso se le conocieron como luteranos. Entonces, sea la voluntad de Dios de que también nuestro Dios le abre el entendimiento a este señor de Rafael Díaz. Dios le dé un corazón nuevo, le dé un corazón de carne, le quite ese corazón duro. Es mi oración por él, para que sea Dios el que haga el milagro en ellos. Y todos los que pueden escuchar este video y todos sus familiares, porque nosotros podemos tener familias también y tenemos familiares de que no han tenido un encuentro personal con Cristo, y sea Dios el que los llame, sea Dios el que los regenere, sea Dios el que haga ese milagro sobrenatural en el corazón de cada uno de ellos, porque solo Dios es el que lo puede hacer. Nosotros humanamente el único recurso que tenemos es orar y clamar y pedirle a Dios para que Dios también tenga misericordia de estas personas. Entonces, querido amigo católico, usted necesita reflexionar, necesita meditar, necesita preguntarle a Dios si realmente nuestro Señor Jesucristo está ahí, si realmente el Espíritu de Dios está ahí, si realmente ahí está el poder de Dios que se mueve, y si realmente Satanás se infiltró dentro de la Iglesia Católica Romana por lo que se ha venido desarrollando. Entonces, es un piquete venenoso, al cual yo pues respeto mucho. Si alguien ya sabía esto, fuerte, hermanos, ¿ok? Si tienen niños, tápeles las orejas, porque esto sí es fuerte. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martin. Atención, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema de los papas. La entronización de Satanás en el Vaticano. Vuelvo a preguntar, ¿ahí está Dios? No está Dios ahí. No está Dios ahí. Necesitan venir a Cristo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa va a ser mi oración y siempre ha sido mi oración por ustedes. Siempre lo ha sido. Y de verdad que nuestra única intención, y lo voy a decir abiertamente, mi intención no es atacar a los católicos. Mi intención no es hacer sentir mal a los católicos. Mi intención no es herir sus sentimientos, herir sus emociones. De verdad que mi única intención es que ustedes conozcan a Cristo. Y el celo de la palabra me gana, por supuesto que sí. Y el único deseo que hay en mi corazón es que ustedes vengan a Jesús y tengan un encuentro personal con Cristo. Y salgan de ese lugar donde es un lugar donde están totalmente equivocados. Y ese lugar los va a llevar a la ruina.
Esa institución religiosa los va a llevar al infierno, los va a llevar a la ruina. Jesucristo nos lleva al cielo. Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Jesucristo es nuestro propicio. Jesucristo nuestro Señor es el camino para ir al Padre. Jesucristo nos imputa su justicia, nos da su santificación por una ofrenda, nos hace limpios, nos hace ver esa novia limpia, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, la cual viene y va a arrebatar para llevarla al cielo. Y yo quiero que ustedes sean partícipes de ello. El Señor dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que va a recibir ella. No crea usted que Satanás se infiltró en el Vaticano. Satanás siempre ha vivido en el Vaticano. Satanás siempre ha gobernado el Vaticano. Satanás siempre ha estado detrás de esos lugares. Todos esos que ustedes ven de vírgenes llorando, vírgenes sangrientas, vírgenes caminando, todo eso que ustedes ven, todo eso es puro ocultismo. No vemos ningún ejemplo en la Biblia, ni Antiguo ni Nuevo Testamento, monos llorando, monos sudando, monos haciendo milagros. Eso viene del diablo. Nuestro Dios es un Dios que está vivo. Nuestro Dios es un Dios que se mueve en nuestros corazones. Nuestro Dios es un Dios que se deja sentir, que se deja mover, que está con nosotros. Entonces, de verdad, amigo católico, yo le invito a que usted doble. El primer desayuno que usted debe tomar en las mañanas es un té de oración. Póngase de rodillas a Dios y dígale: Señor, hábleme el entendimiento. Si es verdad lo que dice ese hereje, ese blasfemo, ese apóstata de Salvador Barragán, revélame y dime que estoy equivocado. Pídale a Dios entendimiento. Yo no tengo la verdad la tiene Dios a través de su palabra. La verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo hombre sea mentiroso, Dios sea veraz. Dios no miente. Su palabra no se equivoca. Como dijo José Plasencia, la Biblia no es infalible por sí misma, pero el Papa y el Magisterio es infalible. Esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira del diablo. La palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios se sostiene por sí misma. Dios no ocupa absolutamente de nadie, porque si la palabra de Dios no es infalible por sí misma, Dios no es infalible por sí misma, porque la palabra es la misma respiración de Dios, el mismo aliento de Dios. No crea toda esa zarza de mentiras que dice Santiago Alarcón, que dice José Plasencia, que dice Guido Rojas, que dice Hugo Delgado, que dice toda esa zarza de mentiras que dicen los católicos. Eso no es de Dios. Nosotros amamos la palabra y amamos a Cristo. Y ese es mi deseo por ustedes. Y esa va a ser mi oración por ustedes. De verdad se los digo de corazón. Yo les deseo, mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.